Bien, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este acto de apertura del curso 2025-2026 del Centro de Estudios Judeocristianos. Para la Universidad San Dámaso es un honor que se celebre en nuestra sede, puesto que somos dos instituciones a las que nos unen muchas cosas. Para empezar, ambas instituciones pertenecemos a la Archidiócesis de Madrid. Tenemos una finalidad cultural y evangelizadora común, y las dos estamos convencidas, las dos instituciones, de cuanto Nostra Aetate dice acerca de cómo deben ser las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo, y eso es lo que nos anima a seguir profundizando y a seguir estudiando y estableciendo distintas actividades como las que se organizan para el conocimiento mutuo, para el estudio, para la reflexión. La historia de la colaboración de San Dámaso con el Centro de Estudio Judío-Cristiano se remonta casi a los orígenes de nuestra universidad, por cierto, mucho más joven que el instituto, y, y por eso que el curso de este centro de estudios se inaugure en nuestra sede, pues repito, es para nosotros un gran honor. Yo espero que todos se encuentren como en su casa, porque es lo que es, y sin más preámbulo doy la palabra a doña Marina Lara, que es el enlace institucional del Centro de Estudios Judío-Cristianos, para que les dé, en nombre de este centro, la bienvenida a todos ustedes y presente el acto. Muchas gracias. Autoridades civiles y eclesiásticas, amigos de la comunidad judía, autoridades civiles y eclesiásticas, amigos de la comunidad judía, estimados socios y amigos. En primer lugar, quería decir que hoy estoy aquí en sustitución de Maite Rodríguez, que debido a un problema de salud de última hora no ha podido estar aquí hoy con nosotros. No es grave, pero le impide moverse. Y quienes la conocéis sabéis que lamenta mucho no poder venir y os envía un cariñoso saludo a todos vosotros. 2025 es el 60º aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate. El Centro de Estudios Judeocristianos siempre lo conmemora cuando se trata de aniversarios especialmente significativos como es en este año. Nunca está de más volver a ello, porque Nostra Aetate marcó un antes y un después en la relación entre la Iglesia y el pueblo judío. Abrió un camino de respeto, de conocimiento mutuo y de sincera amistad. Fue el punto de partida de unas relaciones más fraternas, que poco a poco llevaron a corregir antiguos prejuicios que durante 2000 años enturbiaron las relaciones entre ambas confesiones. Con la ayuda de un diálogo abierto y sincero, en el que se escucha y respeta la posición del otro, se llegó a reconocer la falsedad de acusaciones como el deicidio, de crímenes rituales, de usura y demás que durante siglos fueron fuentes de odio hacia el pueblo judío, causando persecuciones y mucho sufrimiento. Para ello, la búsqueda de las raíces comunes comenzó a ser una de las tareas más importantes. La lectura en común de las Sagradas Escrituras es una de las más importantes actividades para el acercamiento entre ambas comunidades. La exégesis rabínica y la interpretación judía de la palabra de Dios ayuda a una comprensión más profunda y a una vuelta a las raíces de la fe cristiana. El conocimiento de la historia, de la vida y de las costumbres en el tiempo de Jesús nos da una visión más verdadera del Nuevo Testamento. Gracias al estudio de las Sagradas Escrituras y al testimonio de la vida de los judíos de hoy, se llega a superar la falsa idea de que el Señor rechazó al pueblo judío y se comprende que la alianza del Señor con Israel nunca fue derogada. Judíos y cristianos son llamados, cada uno por su propio camino, a proclamar el nombre de Dios a las naciones y a trabajar juntos para construir un mundo conforme al designio de Dios. Para un diálogo con detenimiento es importante recordar que la identidad de Israel le es otorgada por la elección de Dios válida para todos los tiempos, y no solo para el pasado. Nuestra institución nació precisamente de ese mismo impulso. Nostra Aetate nos inspira cada día a promover el diálogo judeocristiano, no como un ejercicio académico o diplomático,
sino como un encuentro de fe, de memoria y de esperanza. La semilla fue sembrada incluso antes del Concilio Vaticano II con la llegada de la Congregación de Nuestra Señora de Sion a España en los años 50. Fruto del esforzado y encomiable trabajo de Sor Esperanza Meri y Sor Ionel Michalovici y la generosa y valiente aceptación y compromiso de destacados miembros de la comunidad judía de entonces, como Samuel Toledano y Max Massin, de bendita memoria, surgió la amistad judeocristiana en 1962. Dejó una huella tan grande que hoy en día muchos amigos judíos siguen refiriéndose al centro como la amistad. Gracias a ese espíritu, hoy seguimos construyendo puentes, aprendiendo unos de otros, reconociendo lo que compartimos y afrontando juntos los retos del presente, el cual se torna ciertamente desafiante, ya que nos encontramos ante un aumento del antisemitismo en Occidente que causa congoja y que nos llama, como cristianos, como espiritualmente semitas, como afirmó Pío XI, a dar una respuesta firme y en unión con nuestros hermanos mayores en la fe. Porque celebrar este aniversario no es mirar solo al pasado, sino renovar nuestro compromiso con el futuro del diálogo, con la fraternidad y con la paz que Nostra Aetate nos invitó a buscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Marina, tiene a continuación la palabra el reverendo Carlos Vasconcelos, director ejecutivo del Centro de Estudios Judeocristianos. Buenas tardes a todas y a todos. Algunos pueden preguntarse por qué una vez más tenemos como tema central de nuestro ciclo de conferencias la Declaración Nostra Aetate. El primer motivo es que justamente ayer cumplió 60 años de su promulgación. Outro motivo é que, tras os acontecimentos del 7 de outubro de 2023, o antijudaísmo, o antisionismo e tantos outros tipos de prejuízos hacia o Estado de Israel e o pueblo judío nos mostram que siguen vivas e causando muito dano as causas que movieron al Santo Padre Juan XXIII a querer um documento que hablara de la importância del diálogo e del mútuo conhecimento entre judíos e cristianos para combater e exterminar o antissemitismo, que a lo largo de la história ha produzido tantas vítimas entre nuestros hermanos judíos e tantas manchas en el cristianismo. El 13 de junio de 1960, el franco-judío Gilles Isaac tuvo una audiencia con el Papa Juan XXIII, en la que habló del antisemitismo, causa de la muerte de cerca de 6 millones de judíos y de cómo la enseñanza de la Iglesia había colaborado a la manutención de los prejuicios hacia los judíos. Al final de este encuentro, Gilles Isaac perguntou ao Papa Bueno se poderia ter esperança a que alguma coisa cambiara em la enseñanza de la Iglesia em relação a los judíos. E sua resposta foi que poderia ter mais que esperança. Muitos acreditam que de este encontro nasceu Nostra Aetate. En este ano, en el que celebramos el jubileu de la esperança, também celebramos os 60 anos de Nostra Aetate. Que ella nos haga sonhar e trabalhar por el fim de los odios que nos han levado a lo largo de la história a extremismos políticos e religiosos que han resultado en el assassinato de milhões de pessoas. En la Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judíos, pero também gitanos, discapacitados e tantos outros. El monstro que suponíamos muerto estava dormido e ha despertado e vuelve a provocar víctimas.
tragedias olvidadas, no recordadas, vuelven a repetirse. Por este motivo, nuestro ciclo de conferências que empieza hoy nos invita a meditar com el parágrafo 4 de Nostra Aetate e um seleto grupo de conferenciantes, no solo em nuestras raíces judaicas, sino também em la importância de estas dos tradições religiosas para la civilização europeia occidental e para el mundo moderno, además de como estas dos culturas influem uma em la outra. Desde já agradecemos a nuestros conferenciantes e a nuestros estudiantes por su participación y colaboración en este ejercicio de construcción de la paz y de la democracia en el mundo. Nuestro ciclo de conferências contará com 24 encontros e com conferenciantes de Espanha, Israel e Brasil. Professores de la Universidade San Damaso, que nos ocorre hoje, de la Universidade Complutense, de la Universidade Francisco de Victoria, de la Universidade Bar Ilan de Israel, de la Faculdade Protestante de Teologia Web, aqui de Madrid, de la Universidade Pontifícia Católica de Rio de Janeiro, em Brasil, del Instituto Ratisbonne de Jerusalém e del Centro Cristão de Estudos Judios de Sion, em São Paulo. Entre outras, contaremos com as conferências de Dom Florentino Portero, que hablará del patrimônio comum judeu-cristiano como fuente cultural del Occidente, de Dom Raul Blasquez Castillo, que hablará del patrimônio judeu-cristiano en el derecho universal, Dom Nicolás Álvarez de las Asturias, que hoje preside este acto, nos hablará del judaísmo en la enseñanza de la Iglesia. Dom Mário Carpur e Donizete Ribeiro, respectivamente um rabino e um sacerdote católico, hablarão de judíos e cristianos em suas diferenças, formam el mismo pueblo de Dios. Doña Ethel Barilka hablará de ¿necesitan los judíos el diálogo con los cristianos? Estas são 5 de las conferências que tendremos este ano. Tendremos 19 más e não daré mais spoilers. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Elio Paseto, me corresponde el honor de presentarle brevemente. Es delegado para Europa e Israel de la Congregación de Nuestra Señora de Sion y superior de esa congregación en la ciudad de Jerusalén. Se ha especializado en el comentario de Rashi, literatura rabínica y en los primeros escritos cristianos. Desarrolla actividad docente en el Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, en Brasil. Es el director del Departamento de Español y de Francés en el Centro de Formación Bíblica en Jerusalén y es también miembro de la Junta Directiva de este centro, donde ejerce como director de estudios. Pues tiene la palabra el doctor Elio Paseto para pronunciar la conferencia titulada El patrimonio común judío-cristiano según Romanos 9, 4, 5. Muchas gracias. ¿Esto funciona? Sí. Okay. Muy bien, gracias. Mis saludos inicialmente al doctor Nicolás Álvarez, el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, que nos da la bienvenida de esta importante institución. Agradecemos al doctor Nicolás por continuar la larga historia de colaboración y cercanía con el centro. La actividad intelectual y científica de esta universidad traspasa las fronteras de España
y ocupa un lugar importante en el pensamiento actual de la Iglesia. Es un gran honor para mí estar aquí en esta apertura del año académico. Gracias, doctor Nicolás. También quisiera agradecer a Maite, ahora representada por su hija Marina, que lamentablemente no puede estar aquí hoy con nosotros, quien se dedica voluntariamente, con corazón y alma, su vida exclusivamente a las actividades del centro durante varias décadas. Somos testigos que ella retira piedras del lugar para ayudar al centro. Ahora, para dedicarse más tiempo a ella y también a su familia, deja su cargo como directora ejecutiva del centro. Sin embargo, no se jubila del centro. Contamos con su conocimiento, disponibilidad y eficacia en las actividades del centro, donde sigue siendo miembro de la junta directiva y también ejerce como secretaria. Nuestro profundo reconocimiento y gratitud por su constante dedicación. Saludo a Carlos, mi hermano en la congregación, quien ahora inicia labor como director administrativo. Gracias, Carlos, por aceptar esta aventura. Ocupar el lugar de Maite es una tarea imposible, pero lo lograremos juntos también con ella. Saludo a los académicos aquí presentes, a los representantes de la comunidad eclesiástica, a los también representantes de las comunidades religiosas, a diplomatas aquí, que representante político, a los judíos que están aquí presentes con nosotros, no honor de ver el amigo también aquí presente, a los miembros de la junta directiva del centro, a los socios, amigos del centro, y por supuesto a los estudiantes de São Damas, aquí presentes. Gracias a todos por su presencia. Quisiera también mencionar la triste pérdida de Monseñor José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, que nos dejó inesperada y prematuramente. Monseñor José Antonio era responsable, en nombre del arzobispado, de la relación con el centro de estudios. Y durante su breve mandado, demostró ser muy accesible y estar siempre disponible para ayudarnos cuando lo necesitábamos. Lo recordamos con gratitud, que su memoria sea bendita. Como ya se anunció, el tema principal del programa de estudios del centro para este año es el patrimonio común judeo-cristiano según la Declaración Nostra Aetate. Por eso, mi presentación hace un recorrido entre dos periodos: la Carta de Pablo, que es el tema, y el desarrollo teológico posterior a la Declaración Nostra Aetate, porque gracias a Nostra Aetate y a su desarrollo que este encuentro se realiza aquí hoy. El documento de Nostra Aetate dice la frase que inicia el tema: la Iglesia tiene siempre presente las palabras del apóstol sobre sus hermanos. De ellos, si es el tema, que es la citación, de ellos es la filiación, la gloria, las alianzas, la ley, el culto a las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos proviene el Cristo segundo la carne, el Hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles sostén y pilares de la Iglesia, así como la mayoría de los primeros discípulos que proclamaron el Evangelio de Cristo al mundo, provienen del pueblo judío. Este programa anual, además de celebrar los 60 años de Nostra Aetate, ahora ayer, 60 años, 28 de octubre de 65, pretende profundizar como actividad eclesial en este tema fundamental para la fe cristiana. Destaco que nuestra reflexión y estudio se refiere al número 4 de Nostra Aetate, la declaración, el número 4, no. Y entre todos los documentos producidos por el Vaticano II, este número 4, que aborda la relación entre la Iglesia, el judaísmo y el pueblo judío, ha generado el mayor número de comentarios, explicaciones y documentos dentro y fuera de la Iglesia. Si consideramos que este documento solo vio la luz gracias a la insistencia y la convicción de entonces Papa Juan XXIII y su secretario, el cardenal Bea,
Lo que antes se consideraba un tema periférico y sin importancia, con el paso de los años ganó prominencia y asumió centralidad en la Iglesia desde una perspectiva teológica, pues refleja el misterio de la Iglesia. Nuestro interés hoy y a lo largo del curso académico que iniciamos es, por tanto, seguir el camino teológico trazado en la Declaración Nostra Aetate en su número 4, analizando la superación de la teología del reemplazo, el reconocimiento de la permanencia de Israel como sujeto teológico, los avances del magisterio católico y los retos aún abiertos para una verdadera renovación teológica, como demuestran las actividades del Centro de Estudio a lo largo de los años. El encuentro con los fundamentos de la fe cristiana implica necesariamente un diálogo directo y profundo con el pueblo judío, con todo lo que comprende su historia, es decir, el estudio del judaísmo en sus fuentes, tradiciones y hermenéutica. Esta actividad, como enseña la Iglesia, no es un apéndice del pensamiento cristiano, sino un requisito constitutivo de una teología más fiel al misterio de Dios, que se revela en la historia y permanece fiel a sus promesas. Como afirma el cardenal Kurt Koch, en las últimas décadas, tanto el diálogo ad extra como el diálogo ad intra han llevado a una creciente claridad a la comprensión de que cristianos y judíos dependen unos de otros y que el diálogo entre ellos para la teología no es una cuestión de elección, sino una obligación. Un análisis retrospectivo de los 60 años transcurridos desde la promulgación de la Declaración Nostra Aetate confirma que representó un cambio profundo en la forma en que la Iglesia Católica se relaciona con el pueblo judío. Nostra Aetate es prácticamente el documento oficial de la Iglesia que permitió al mundo católico reflexionar sobre su relación con el pueblo judío y con el judaísmo, con su historia e identidad. En el párrafo 4, la declaración rompe con la lógica teológica del supersesionismo, la idea de que la Iglesia ha reemplazado a Israel como pueblo elegido. Esta concepción teológica no solo distanció a la fe cristiana de sus fundamentos originales, sino que también marginó al judaísmo como religión viva y legitimó prácticas discriminatorias políticas de conversión forzada y, en última instancia, allanó el camino para el antisemitismo moderno, incluido el que culminó trágicamente en la Shoah. Como esta cultura teológica antes del Concilio Vaticano II, antes de Nostra Aetate, sería incomprensible la lectura de Pablo que acabamos de decir: a los israelitas pertenece la adopción filial. Sería difícil entender el sentido original que Pablo quiso dar a esto. Como también afirmó que nuestras raíces es judía y que Jesús es judío. El nombre de Jesús ya está afirmando. Todo eso era muy complicado antes del Concilio Vaticano II. Por eso, ¿cómo entender el tema del título del programa? El patrimonio común. Nosotros no entendíamos, no podíamos aceptar el partner. Entonces, ¿cómo tener un patrimonio común donde el partner no era reconocido? Por lo tanto, al afirmar que los judíos siguen siendo amados por Dios, cuya alianza es irrevocable, la Iglesia rompe con esta lógica teológica. Esta afirmación introdujo un cambio de paradigma. No se trata simplemente de mejorar las relaciones con el judaísmo o con el pueblo judío por razones éticas o históricas, sino de reconocer la validez permanente de la elección de Israel y, por lo tanto, su continua relevancia teológica. Así, la Declaración Nostra Aetate inauguró una nueva manera de pensar la Iglesia en relación con el judaísmo, instando a los católicos a adoptar una nueva actitud cristiana hacia el pueblo judío y el judaísmo. La Iglesia, al indagar a su propio misterio, se encuentra con el judaísmo de todos los tiempos, desde Abraham hasta nuestros días. Por lo tanto, es una mirada hacia sí misma.
El judaísmo se revela desde dentro. Desde este reencuentro afirma la permanencia de Israel como pueblo de la alianza irrevocable, continuando así siendo signo de la fidelidad de Dios a su pueblo por el bien de toda la humanidad. Por lo tanto, en su misterio, la Iglesia está llamada a dar testimonio de esta fidelidad y a renunciar a cualquier forma de proselitismo hacia el pueblo judío. Este avance o retorno a sus orígenes, promovido por Nostra Aetate, también se manifestó significativamente en el magisterio papal. En 1980, durante su discurso a Maguncia, el Papa Juan Pablo II declaró: el pueblo de la antigua alianza, jamás revocada por Dios, no ha sido rechazado. En 1986, se convirtió en el primer papa en visitar una sinagoga a Roma, donde saludó a los judíos como nuestros hermanos mayores en la fe de Abraham. Benedicto XVI insistió en la necesidad de continuar los avances realizados por su predecesor. En su libro La Iglesia, Israel y las demás religiones, hay una frase, entre tantas interesante, dice que la venida de Jesús significa que los judíos no pueden descubrir a Jesús ni adorarlo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino se dirigen a los judíos y reciben de ellos la promesa mesiánica contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía, dice el Papa, manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignidad, la dignidad de Israel. El Papa Francisco reforzó su amistad con el pueblo judío, reconociendo que Dios nunca rompió la alianza con Israel, destacando el valor del diálogo como forma de escuchar a Dios mismo. Dice el Papa: la Iglesia considera el pueblo de la alianza y su fe como raíz sagrada de su propia identidad cristiana. Superar la teología del reemplazo, por lo tanto, no implica simplemente una revisión histórica, ética o lingüística, sino que requiere una profunda reconfiguración de la propia teología cristiana. Reconocer la permanencia de Israel como sujeto teológico significa afirmar que el pueblo judío sigue desempeñando un papel activo e irreemplazable en el plano salvífico de Dios, no solo como testigo del pasado, sino como interlocutor vivo de la fe en el presente. En ese sentido, la teología cristiana se ve desafiada a desarrollar una hermenéutica que reconozca el carácter irrevocable de la alianza de Israel, no como un problema teológico por resolver, sino como un misterio por contemplar. El desafío radica en mantener la integridad de la fe cristiana centrada en la revelación de Dios en Jesucristo, sin reducir el judaísmo a una realidad obsoleta o meramente preparatoria. Se trata para la fe cristiana de afirmar simultáneamente la novedad de Cristo y la continuidad de la alianza con Israel. Además, considerar a Israel como un sujeto teológico activo implica reconocer la validez de su tradición religiosa, su culto, su ética y su interpretación continua de las Escrituras. La escucha mutua entre judíos y cristianos, por lo tanto, no se produce únicamente en el plano sociocultural o diplomático, sino en el corazón de la propia experiencia de fe. Como enseña la Iglesia, este interés por el judaísmo en la enseñanza católica no se basa únicamente en fundamentos históricos o arqueológicos, sino que también debe tener en cuenta la fe y la vida religiosa del pueblo judío, tal como se practica hoy. La presencia viva de Israel en el horizonte teológico de la Iglesia, enseñada en sus innumerables documentos a lo largo de los 60 años transcurridos desde la Declaración Nostra Aetate, desafía a la Iglesia a considerarse no como heredera exclusiva de las promesas, sino como co-testigo de Dios de la alianza concluida con Israel, a la Iglesia a la que la Iglesia se asocia. Como afirma el documento de la Iglesia, Israel permanece en una relación de alianza con Dios porque la alianza promesa es definitiva e inamovible.
Por tanto, la permanencia de Israel como valor teológico no es un detalle periférico, sino la clave de una teología cristiana más fiel a sus orígenes, a sus raíces bíblicas, más sensible a las llamadas de nuestro tiempo y más abierta al misterio de Dios que actúa en la historia de maneras que trascienden nuestras categorías. El Catecismo de la Iglesia, fundada en la enseñanza de Pablo, nos enseña que, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios. Es al pueblo judío a quien pertenece la adopción, la gloria, la kavod, las alianzas, la ley, el templo, el culto, las promesas y los patriarcas. De este pueblo nació Cristo segundo la carne. Continúa el documento, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Lo que Pablo dirá después de analizar la relación establecida entre Dios e Israel, o en el capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, 13, o la profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Fundamentada en las Escrituras, a la luz de nuestra etate, la Iglesia afirma que la alianza de Dios con Israel es perenne porque Dios no revoca su palabra. E Israel continúa siendo amado por él. Nuestra etate permitió volver a nuestros orígenes, recordar nuestra propia historia, nuestras raíces en la fe y ahora poder comprender nuestros propios textos en su contexto, resaltando sus significados originales. Por eso el patrimonio común con el pueblo judío que nuestra etate afirma que es una realidad dinámica, Pablo, la base de nuestra etate, afirma en el presente. No es algo arqueológico, como también la teología es también dinámica. De esta manera, la Iglesia reafirma la enseñanza de Pablo. A los israelitas pertenece la adopción y toda la citación del capítulo 9. Estos valores pertenecen a Israel y son perennes. Es en ellos que Dios se encarna, haciéndose hombre judío, y los amplifica a toda la humanidad. Lo que la Iglesia enseña tiene consecuencias concretas en la catequesis, en la predicación, en el modo de vivir la fe. Israel sigue siendo, por tanto, el buen olivo del que las naciones, por medio de Jesucristo, reciben la savia. En consecuencia, la permanencia de Israel es condición para la vida de la Iglesia, dado que la fe cristiana carece de sentido si está desconectada con él. La Iglesia no reemplaza a Israel, sino que camina con él en la historia de la salvación. Reconocer la plena inserción de Jesús en el contexto de su pueblo Israel, que permanece en alianza con Dios y sigue siendo amado por Dios, es por tanto la clave teológica indispensable. Sin este reconocimiento, la cristología corre el riesgo de volverse abstracta, descontextualizada y sobre todo infiel a la identidad misma de Jesús, como afirma el cardenal Koch. Pero con respecto a la Iglesia cristiana, no cabe duda de que sin el judaísmo, la Iglesia corre el riesgo de perder su lugar en la historia de la salvación y, en última instancia, de perderse en una gnosis contraria a la historia. La grandeza de la declaración Nostra Aetate reside en que no es una reforma, ni inventa nada nuevo. Su ayornamiento, su actualización, no pretendía crear algo nuevo y, al hacerlo, insufló nueva vida a lo existente, que es el fundamento de la fe cristiana. Se hace eco de lo que dice el Evangelio de Mateo. El verdadero discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro de nuevo el viejo. Nostra Aetate afirma, al buscar su misterio, la Iglesia se encuentra con el pueblo de la alianza. Los bispos alemanes, con gran coherencia, hicieron una declaración que el Papa Juan Pablo II adoptó posteriormente durante su instancia ahí.
E, curiosamente, o Papa Benedito XVI afirmou que adoptaria a mesma expressão. Quem se encontra com Jesucristo se encontra com o judaísmo. Esto es lo que nos Nostra dice, es la confirmación también por los papas después de los bispos alemanes. El Juan Pablo II tiene una frase muy fuerte: Jesús sin el judaísmo sería un meteoro. Esta enseñanza de Pablo, los romanos, que los israelitas pertenecen a la adopción y de dónde viene Cristo, no es para explicar nuestra etapa. Al contrario, la declaración de la Iglesia se basa en ella para actualizar su enseñanza y su nuevo lenguaje. El contexto de la carta y los escritos de Pablo se sitúan durante los años 50-60 del siglo I después de Cristo. Sus escritos, 6 o 7 cartas, en su totalidad son los primeros escritos del Nuevo Testamento, aunque Pablo se relacionó con los discípulos de Jesús unos años después de su muerte y resurrección. Esto debe tenerse siempre presente en nuestras lecturas y estudios del escrito del Nuevo Testamento. Pablo vivió en la época en que existía el templo y no experimentó su destrucción. La diferencia de los demás escritos del Nuevo Testamento que fueron influenciados por la ausencia del templo, cuando los escritos se sitúan entre los finales de los años 70 y mediados del siglo II. Por eso Pablo vivió el judaísmo del segundo templo con su riqueza y complejidad de la misma manera que Jesús vivió, y Pablo escribió desde dentro, según la experiencia de Jesús resucitado, basado en la gran esperanza de la expectativa mesiánica y la convicción de que el Mesías es Jesús. Por lo tanto, para Pablo, hombre judío, las promesas y la vocación de Israel entran en una nueva fase. Es hora del cumplimiento de las promesas. Pablo conocía el reloj de Dios, afirma la gran teóloga, historiadora Paula Fredriksen. El fin de los tiempos está cerca. Pablo estaba seguro de que vería el establecimiento del reino de Dios, que sería el fin de los tiempos. Tenemos, por ejemplo, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que somos dejados para la parucía del Señor, no nos adelantaremos, no, a los que durmieron. Porque el mismo Señor, en mandato, en voz de arcángel e en trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resurgirán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que somos dejados, y seremos aún con ellos arrebatados. En la primera carta a los Corintios dice: todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. En 2 Corintios dice: en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Si ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Termina en Romanos, por ejemplo: saben en qué tiempo estamos, es hora de despertar. La salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando abrazamos la fe. La noche está a punto de terminar, el día está cerca. Por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Pablo comprende la vocación y misión de Israel y se considera uno de los grandes profetas. En su carta a los Gálatas, describe su llamado comparándolo con los profetas Isaías y Jeremías. Por lo tanto, se ve a sí mismo, ahora en la era mesiánica, cumpliendo el llamado de Israel. Como confirma Isaías: te he puesto como luz para las naciones. Pablo da una insistencia constante que él es el apóstol de las naciones exclusivamente. Él entiende que está en tiempo favorable para el cumplimiento de las promesas de Israel declaradas por los profetas, que un día las naciones se volverán a servir solo al Dios que se revela a Israel. Por ejemplo, Isaías decía, es la teología, es la orientación, la base para Pablo, que será en los postreros días visible el monte del Señor y la casa de Dios sobre sumidad de los montes,
y se exaltará por cima de las colinas, y vendrán a él todas las gentes. El profeta Tobías, de todas las naciones del universo se volverán a Dios en verdad y le temerán. Abandonarán los ídolos que los extraviaron en la mentira de sus errores, y bendecirán al Dios de los siglos en justicia. Por lo tanto, en Jesús Israel cumple el llamado por esta adopción de las naciones, pero esta adopción de las naciones debe ser completa, de una manera nueva, después de la venida del Mesías. Desde la perspectiva de la tradición bíblica y judía, Pablo entiende que las naciones vivían sin Dios, ni ciudadanía. Israel, en cambio, se rige por la palabra de Dios y por lo tanto tiene su ciudadanía. Ahora, por medio de Jesucristo como el Mesías, las naciones, al abandonar sus dioses y regresar al Dios que reveló a Israel, se convierten en hijos e hijas de Dios y reciben el derecho a ser ciudadanos del reino de Dios. En Efesios dice Pablo, recuerden que en aquel tiempo estaban sin Cristo, sin ciudadanía en Israel, ajenos a los pactos, a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en este mundo. Pero ahora, gracias a Jesucristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos presentes por la sangre de Cristo. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así, a través de Jesús como el Mesías, las naciones por gracias reciben la fe de Abraham. Y los principios para vivir esta fe se basan en los valores experimentados por el pueblo de Israel a lo largo de su historia, observando la palabra de Dios y sus mandamientos. Lo singular de Israel permanece con él, pues les fue dada la adopción, la gloria, las alianzas, la ley. Esta pertenece a ellos. Para las naciones está reservada la práctica de la palabra de Dios, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, hombre judío, que se revela a sí mismo Dios a las naciones. Pero la teología inclusiva de Pablo impone una condición a las naciones: abandonar a los dioses y seguir solo al Dios vivo. Como dice en Tesalonicenses, un ejemplo que él vivió, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. En 1 Corintios dice, aunque hay así llamados dioses, tanto en cielo como en la tierra, y hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y por medio de Él nosotros somos. Por lo tanto, segundo Pablo, Jesús como Mesías no hizo desaparecer la particularidad de Israel, pues la gloria y las alianzas, como insiste Pablo, pertenecen a ellos. Esto nos enseña que la humanidad fue incluida en las promesas de Israel. Esta inclusión corresponde a la emancipación de las naciones, que tiene derecho a la igualdad con Israel, que es la raíz que sustenta las naciones. No te engríes contra las ramas, y si te engríes, sabete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Romanos 11, 18. Esta declaración de Pablo constituye en sí misma un tratado teológico fundamental sobre la relación entre la Iglesia y el pueblo judío. En su carta a los Romanos, Pablo desarrolla sus mejores enseñanzas sobre la realidad del pueblo judío y los gentiles, aunque su intención era dirigirse a los gentiles que formaban parte de la comunidad de seguidores de Jesús que estaba en Roma, donde posiblemente el núcleo fundador era judío. A diferencia de casi todas sus cartas a los romanos, Pablo no responde directamente a la pregunta o problema planteado por la comunidad, ni comenta dados que conocía personalmente.
dice el especialista, Romanos es el relato de Pablo sobre cómo su misión a los gentiles encaja en la misión total de Dios a la palabra el tikkun, la reparación de la creación, en Romanos 8. Y por tanto, particularmente la redención de Israel. Es el famoso teólogo Stendhal. Pablo, al afirmar que nosotros, provenientes de las naciones, estamos injertados en el buen olivo que es Israel y que es la raíz que nos sostiene, Romano 11, establece el principio de fe y teología inamovible. Sin embargo, para responder a la nueva realidad inaugurada por Jesús como el Mesías esperado, Pablo formula la teología de la inclusión, mediante la cual las naciones se emancipan, recibiendo por medio de Jesucristo la ciudadanía israelita. Ambas permanecen y se completan en el plano de salvación. Como afirma el cardenal Koch, judíos y cristianos forman el pueblo de Dios. Para Pablo, la realidad judía no se discute. Está establecida por la alianza que es irrevocable. Como dice a la frase de Pablo, ¿qué ventaja hay entonces en ser judío? ¿Y de qué sirve la circuncisión? Mucho, y desde todos los puntos de vista. Primero, porque a ellos fueron confiados los oráculos de Dios, Romanos 3. Pero hay algo nuevo para las naciones, para Pablo. Ellas comparten las promesas de Israel, pero no deben ni pueden convertirse en judíos. El famoso historiador John Giger dice, un nuevo camino se ha abierto para los gentiles por medio de Jesucristo. El camino anterior para hacerse prosélitos y observar la ley ha sido encerrado. Es decir, Pablo propone la ciudadanía de Israel a las naciones sin necesidad de convertirse al judaísmo. Cada uno conserva su particularidad. Ahora en Jesucristo, con la misma dignidad ante Dios, Israel es natural por la carne, como Jesús. Las naciones por el pneuma, espíritu, pueden llamar a Dios Abba, Padre, como hijos e hijas. Romanos 8 dice Pablo, habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba. Y miren que Pablo no usa la palabra Kyrios en griego, sino Abba, que es una expresión profundamente arraigada en la fe del pueblo judío, en este caso en arameo Abba. Pablo judaiza las naciones desde una perspectiva judaica mesiánica. No podemos perder de vista la frase de Juan en el capítulo 4, puesta en la boca de Jesús, cuando Jesús habla a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4. Pablo nos enseña que al afirmar que todo pertenece a los israelitas, que es su raza, no afirma la exclusión de las naciones. Al afirmar la particularidad de Israel, Pablo, a través de Jesús, incluye a las naciones, preservando las dos realidades existentes, el pueblo judío y las naciones, como dos polos de una sola realidad. Giger afirma que Pablo solo conoce dos categorías de seres humanos, judíos, que también menciona israelíes, y gentiles, algunas veces da etnia, algunas veces habla de griegos. Importar la categoría cristiana hoy es violar su palabra, pensamiento e imponer un concepto ajeno a Pablo. Entonces, la permanencia de Israel y la nueva realidad de las naciones. Pablo hace la pregunta para responder, para no dejar duda para los estudiantes de teología del siglo XXI. ¿Dónde está entonces el derecho de gloriarse? Está hablando para los gentiles. ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? Por la ley, por la de las obras. La pregunta, no, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sí, las obras de la ley. Esta frase es una declaración que Pablo dirige exclusivamente a las naciones,
Entiendo así por la secuencia. El error siempre ha sido entender que Pablo libera el pueblo de la ley. El cardenal Ratzinger, hay una frase interesante en su libro Jesús de Nazaret, dice, una concepción reduccionista de la ley, como resultado de una exégesis reduccionista de la teología paulina, nos impide ver la alegría de Israel, la alegría de conocer la voluntad de Dios y, por tanto, poder vivir esta voluntad. Todos los elementos revelados a Israel permanecen y lo específico de Israel sigue siendo valioso para Israel. Pero con Jesús hay algo nuevo para las naciones y debe haber una economía específica para ellas. Miren la secuencia que Pablo, la discusión que habla con los gentiles sobre la cuestión de la fe y la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Era el drama. Sí, por cierto, también de los gentiles. La continuación. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos la fe, y a los incircuncisos dio la fe. Este y día no es por acaso. Pablo conocía muy bien el griego. Por eso hay una diferencia. Normalmente nuestras traducciones hacen por medio de la fe y por medio de la fe. Los especialistas actuales hacen esta pasaje porque Pablo explica después por qué. Porque la fe que Pablo está hablando es de la fe de Abraham. ¿Cuál era la fe de Abraham? Abraham creyó en Dios antes de la circuncisión. Después, en el capítulo 17, hace la circuncisión y constituye un pueblo para tener ahí un pueblo con su ley. Por eso, Abraham es el paradigma de dos realidades. Creer en Dios sin la circuncisión y creer en Dios con la circuncisión. Por eso, Pablo corre el modelo abrahámico para hacer la interpretación con el acontecimiento de Jesús, atribuir los dos modelos ahora juntos. Por eso depende de la fe para hacer la secuencia. Por eso estaba en capítulo 3 de Romana. Por eso depende de la fe para hacer favor gratuito, a fin de que la promesa, continúa, quede asegurada para toda la posteridad. Continúa Pablo. No tan solo para los de la ley, que está asegurado, que disse Pablo antes, sino también para los de la fe de Abraham, Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido Padre de muchas naciones, Padre nuestro delante aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. El mundo de las naciones, en la perspectiva judía bíblica, vivía sin Dios, el mundo que no existía del punto de vista de la fe. Por eso, con Jesús, este mundo pasó a vivir. Por lo tanto, Pablo incluye a las naciones, pero al mismo tiempo mantiene las particularidades de cada realidad, el pueblo de Israel y las naciones. Sin embargo, deja claro que las naciones, en el plano de salvación, son una realidad injertada a través de Jesucristo. Su existencia está relacionada con las ramas conectadas a la raíz del buen olivo, el pueblo que es nuestras raíces, nuestra savia, el pueblo en que Dios se encarnó para traer redención al mundo. Al mismo tiempo, las naciones recibieron la ciudadanía con plenos derechos. Esta nueva realidad, las naciones se benefician de los dones, el culto, la latrea, la adoración, el servicio solamente a Dios, la kavod, la gloria, esa es la presencia de Dios, las promesas, los patriarcas, la palabra de Dios que es Jesucristo, ¿no? Todo esto dados a Israel. Por lo tanto, a través de Jesucristo, todos estamos asociados a la realidad filial de Israel. El patrimonio dado a Israel a través de Jesucristo también se ha vuelto común para nosotros, como reconoce a la Iglesia desde nuestra etapa. La fidelidad
a nuestra etate no se limita a gestos de amistad, por tanto, sino que exige una profunda renovación de la comprensión de la fe. Esta fidelidad implica la conversión de corazones y estructuras mentales que, aunque se resisten a la presencia viva de Israel como socio teológico legítimo. El camino está trazado, pero su recorrido requiere valentía, humildad y perseverancia. En ese sentido, la afirmación del cardenal Koch, ya citada arriba, en el contexto del magisterio de la Iglesia, a la luz de nuestra etate, constituye una verdadera advertencia, dice el cardenal. Pero, en lo que respecta a la Iglesia, no cabe duda de que sin el judaísmo, la Iglesia corre el riesgo de perder su lugar en la historia de la salvación y, en última instancia, de perderse en una gnosis contraria a la historia. Finalmente, la teología cristiana sigue enfrentándose al reto de integrar en su núcleo doctrinal la presencia continua y teológicamente significativa de Israel. La conversión institucional promovida por nuestra etate debe ir acompañada de una conversión teológica más profunda, capaz de reconfigurar o repensar la soteriología, la eclesiología y la cristología, basada en una relación no jerárquica, sino dialógica con el pueblo a quien pertenece la alianza, Jesucristo. Por lo tanto, la frase de Juan Pablo II tiene para terminar, casi terminar, la frase de Juan Pablo II permanece muy viva y muy necesaria. Por lo tanto, quienes consideran como meros hechos culturales contingentes que Jesús era judío, que su ambiente era el mundo judío, hechos que a su juicio podrían ser sustituidos por otra tradición religiosa, sin que la persona del Señor pierda su identidad, no solo ignoran el sentido de la historia de la salvación, sino que más radicalmente atacan la verdad misma de la encarnación. Por tanto, el patrimonio común con el pueblo judío y con el judaísmo que la Iglesia afirma basándose en la enseñanza de Pablo, que dice que a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, a quienes pertenecen los patriarcas, de quienes descendió el Cristo según la carne, por eso la encarnación. La encarnación, todo eso pertenece a Él. Jesús es parte integral de la realidad judía, como afirma Pablo II. Por lo tanto, el patrimonio, en primer lugar, pertenece a los judíos. Sin embargo, terminando, como nosotros, que venimos de las naciones, fuimos injertados en el buen olivo que son ellos, tenemos una relación intrínseca, ontológica, con el pueblo judío, en el que el patrimonio que se hace común hemos heredado a través de Jesucristo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Paseto, por esta conferencia que abre de manera estupenda este curso que inicia y que sirve de pórtico para todas esas conferencias que a lo largo del año, a través de las que a lo largo del año se irá profundizando en las enseñanzas de la delegación Nostra Aetate y en el modo teológico de afrontar la relación con el pueblo judío. Yo quiero agradecerle de modo muy especial también las palabras que ha dirigido de cariño y de agradecimiento a Monseñor José Antonio Álvarez, al que también nuestra universidad ha estado muy ligado en este último año y muchos años antes también, porque él fue alumno de esta casa y luego participó como rector del seminario. Y también porque he utilizado su introducción para decir unas palabras de homenaje más que merecido a Maite, que en fin, yo llevo poco en este negocio, pero ya me he dado cuenta en lo poco que llevo que ha sido durante todos estos años un alma
intrépida y trabajadora en favor de este centro de estudios judíos que le debe mucho. Por eso yo creo que también es debido devolverle un poco la palabra a su hija, que probablemente se siente en la obligación de agradecer también estas palabras. Y yo quería aprovechar un pequeño minuto para agradecer a Elio sus cariñosas y amables palabras. Ella se entregó al centro hasta que los hermanos de Sion pudieran hacerse cargo. Iban a ser unos pocos años, al final fue un poquito más. Ella aprendió el amor al pueblo judío de la mejor persona posible, como fue Sorionel Mikhalovici, y creo sinceramente que durante todo este tiempo ha honrado el legado de la congregación. Puedo atestiguar acerca de la dedicación absoluta que le ha dedicado al centro, que le ha restado descanso y también salud, pero también es verdad que si pudo hacerlo fue también gracias a la generosidad de mi padre, con quien siempre ha podido contar. Ese fue su ejemplo y la verdad es que por eso también yo estoy aquí. Gracias nuevamente, Elio. Muchas gracias. Muy bien, pues solo queda reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por haber venido a este acto. Estoy seguro que los que hayan tenido que sufrir el atasco les ha valido la pena el llegar finalmente hasta aquí, porque realmente todos hemos aprendido muchos y ahora con gran solemnidad pronuncio las palabras que corresponden. Queda inaugurado el curso académico 2025-2026 en el Centro de Estudios Judeocristianos. Muchas gracias.